más de 50,000 trámites de divorcio desde el 2010 hasta el 2026. Oiga esta estadística que le estoy comentando. Y dice que con un promedio general de un divorcio por cada 5 matrimonios. Y estos datos no me los inventé yo. Estos datos son los datos que da el Poder Judicial de Honduras. Dice que desde el 2010 al 2016 se registraron cerca de 36,000 divorcios en todo el país. Del 2015 al 2019 fueron los años más críticos, los años con más índices, los años más altos, donde se reportaron, dice, desde el 2015 al 2019, cifras récord. Desde el 2015 al 2019 son cifras previas a la pandemia. La primera es con 4,010. 4,010 trámites de divorcio. La segunda es con 4,346 trámites de divorcio anuales. En el 2020 hubo una baja. ¿Por qué razón? Por la pandemia. Y dice que cayó a unos 1,492 divorcios. Mientras que en los primeros meses que va de este año 2026, este dato dice que ya suman más de 190 casos reportados. Ahora, usted puede preguntarse, ¿y cuáles son las causas principales? Una de ellas es la infidelidad. Otra de ellas es el abandono de hogar. Y la tercera es la violencia intrafamiliar. Son datos espeluznantes aquí en Honduras. No digamos si comenzamos a hablar de otras naciones. Esas son las causas principales: la infidelidad, el abandono de hogar y la violencia intrafamiliar. Y dice que cerca del 80% de los trámites son iniciados por mujeres. Esa es una estadística, un dato que yo le quería compartir a la iglesia para que hagamos conciencia de cómo estamos en esta nación. Y si usted me pregunta, pastor, dentro de esos 50,000 trámites de divorcio, ¿hay cristianos evangélicos? ¿Qué puede contestar usted? ¿Cree usted que hay o no hay trámites de cristianos evangélicos? Hay miles. Hay miles. Y por eso es que venimos a compartir esta palabra hoy. Amén, hermanos. Así que quiero que abra bien sus ojos, abra bien sus oídos, pero sobre todo abra bien su corazón, porque lo que voy a hablar en esta noche de parte de Dios es algo que de repente usted se va a quedar asustado, porque la palabra que hemos leído dice el verso 1, Marcos capítulo 10 verso 1: levantándose de ahí vino a la región de Judea. Y dice, y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo dice que les enseñaba como solía. Aquí usted puede notar en este versículo 1 que se nos habla, hermano, del Señor Jesús. Jesús ahora se encuentra, hermano, o se encamina a la región de Judea, dice la palabra. Aunque el evangelio de Marcos no es tan claro el relato como por ejemplo el evangelio de Lucas, pero el hecho es que en este capítulo 10, hermanos, y precisamente en este versículo 1,
Este versículo 1 es el versículo en el cual se provoca un quiebre en la historia que Marcos ha venido relatando. Y el quiebre se da en el hecho que Jesús ahora va, dice la palabra, va de camino a Judea. Y en Judea, según la Biblia y según la historia, es donde se encontraba la ciudad de Jerusalén. En otras palabras, lo que tenemos a partir de este capítulo 10 son los relatos de elementos que se dieron en el camino de Jesús hacia Jerusalén, donde el maestro habría de ser sacrificado. Amén, hermanos. Noto a la iglesia muy tensa, noto a la iglesia muy asustada. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir alguna otra cosa? Aleluya. Entonces nos dice el relato, que dice el verso 1, que las multitudes, dice, vinieron otra vez a Jesús. ¿Quiénes vinieron a Jesús? Hermano, yo quiero que vaya conmigo en este tema, porque no quiero que me salga preguntando, hermano, y esto, cuando yo ya lo he explicado. Entonces el relato nos dice, el relato que las multitudes vinieron otra vez a Jesús. Y cuando dice que las multitudes vinieron otra vez a Jesús, hermano, esto es algo que ocurre con bastante frecuencia en la palabra. Pero también dice Marcos que la costumbre de Jesús era que cuando venían las multitudes, Jesús lo que hacía, hermano, era enseñar, era pararse y, como dice la Biblia, dar cátedra. ¿Ha escuchado esa palabra usted que dicen, ese hombre nos dio una cátedra, esa mujer nos dio una cátedra? ¿Qué es cátedra? Cátedra, hermano, es sencillamente una silla donde alguien se sentaba, un maestro, para poder exponer algunas cosas. Por ejemplo, Jesús dice que se sentó en la cátedra y comenzaba a explicar la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien da, hermano, una explicación de algo, a eso se le llama una cátedra. Entonces los fariseos, diga conmigo, los fariseos, cuya residencia estaba en Jerusalén, ellos, hermanos, siempre, y esto tómelo en cuenta, ellos siempre, hermanos, estaban vigilando el tipo de enseñanza que las personas recibían, sobre todo si esto era de carácter religioso. Y como Jesús está enseñando, por eso es que siempre los fariseos aparecen en casi todos los relatos. Y muchas veces no solo como oyentes, sino también, hermanos, como personas que vienen a retar a Jesús y a plantearles preguntas difíciles. Y eso es lo que ocurre en esta escena. Estoy hablando así un poco pausado para que usted me vaya entendiendo lo que vamos a hablar. Amén, hermanos. Entonces los fariseos siempre venían cuando Jesucristo estaba dando enseñanza, porque ellos, entre comillas, tenían cuidado de las enseñanzas que Cristo podía plantearles. Y también ellos venían para poder preguntarle a Jesús, y le hacían preguntas difíciles. Y eso, hermano, es lo que ocurre en esta escena. Dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Vaya conmigo a la Biblia. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron. ¿Para qué le preguntaron? Para tentarle.
O sea, en otras palabras, que la pregunta que los fariseos le hacían no era una pregunta sana, sino que ellos querían preguntarle, pero para tentarle, para provocarle. Amén, hermanos. Entonces, la Biblia dice en el versículo 2 que unos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué le preguntaron? Si era lícito al marido repudiar a quién, a su mujer. ¿Qué significa la palabra repudiar? Divorcio. Amén, hermanos. Entonces, ahí encontramos en el versículo 2 que unos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba dice que le preguntaron. En otras palabras, es decir, no era que los fariseos, hermanos, tuvieran una duda auténtica y que ellos querían saber qué era lo que Jesús decía con respecto al tema del divorcio. Nos dice que lo hacían con el propósito de probarlo, con el propósito de tentarlo. En otras palabras, la pregunta que los fariseos le están haciendo a Jesús era una trampa. En otras palabras, lo que le estaban poniendo a Jesús. La pregunta que le hacen era una trampa. ¿Por qué, hermanos, decimos que era una trampa? Aquí se lo voy a explicar. ¿Por qué era una trampa? Aquí viene la pregunta. La pregunta que le hacen es: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron? ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿O cómo dice ahí? Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Si era lícito, está permitido, si era lícito al marido repudiar a su mujer. O sea, en otras palabras, está permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Amén, hermanos. Yo le pregunto a usted en esta noche: ¿usted pertenece a los de Jesús o usted pertenece a los del Sanedrín? ¿A qué grupo pertenece usted? Es que hay unos hermanos en este tiempo que parece que pertenecen al Sanedrín de los fariseos. No tienen misericordia. Y son tan cuidadosos de la ley, son tan cuidadosos de la sana doctrina, y que dicen: es que la Biblia dice, y es que muéstreme. Amén, hermanos. Muéstreme, deme un argumento. Deme el texto donde dice la Biblia. Y es que eso es parte del Sanedrín, pues. Eso es parte de los fariseos. Entonces, la pregunta es: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Y aquí quiero que entienda esto. La pregunta, hermano, que los fariseos le hacen a Jesús, realmente esta pregunta no tenía razón de ser hecha. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía razón de ser hecha esta pregunta? Porque todos ellos, todo mundo sabía que la ley de Moisés permitía que hubiese divorcio. Entonces, hermano, si en las escrituras decía, hermano, alguien que me busque Deuteronomio capítulo 24 y me lo lea del 1 al 4, pero bien leído, gloria al Señor. Pero rápido, hermano, para que avancemos. Deuteronomio capítulo 24, verso 1 al 4. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Lo tiene usted? Léamelo, hijo. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano
y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere en este último, y le escribiere cartas de divorcio, y se le entregare en mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto al postreer hombre que la tomó por mujer. Gloria al Señor. Entonces, miren lo que leímos en Deuteronomio 24. La pregunta realmente no tenía razón de ser hecha. Pero, como dijimos que la pregunta que los fariseos le hacen es una pregunta malintencionada, Manalo y Yolanda. Es una trampa. Dice que el capítulo 24 de Deuteronomio dice que el que hallaba algo indecente en su esposa, dice que podía darle carta de divorcio y despedirla. Entonces, hermano, la pregunta que le hacen a Jesús es una pregunta que no estaba en discusión, porque tanto Jesús sabía, hermano, que estaba permitido en la ley darle una carta de divorcio y despedir a la mujer. También los fariseos sabían, hermano, que estaba escrito en la ley de Moisés. O sea, era una pregunta que no estaba realmente en discusión. Eso es simplemente lo que la Escritura decía. Sin embargo, ellos le están preguntando a Jesús si es permitido que un hombre se divorcie de su esposa. Aquí viene el sentido de la pregunta. El sentido de la pregunta era porque ante eso Jesús tiene dos opciones. Ante eso Jesús tiene dos opciones. Número uno, es decir, la número uno es decir no. Al hombre no le es permitido divorciarse. Entonces, si Jesucristo decía no, al hombre no le es permitido divorciarse, y entonces lo iban a acusar de que él no guardaba la ley. ¿Alguien está entendiendo en esta noche? Si él decía no, si él contestaba a la pregunta que los fariseos le están haciendo y él le decía no, no es permitido, entonces los fariseos lo iban a acusar de que él no guardaba la ley, la cual decía que sí se podía un hombre divorciarse de su esposa. Viene la número dos. Si Jesús decía que sí, que había divorcio, entonces, hermano, eso provocaba otro problema. Porque en la época de Jesús, igual que ahora, habían diversas posiciones con respecto al tema del divorcio. Igual que en este tiempo. Porque, hermano, estaban las personas que creían que el divorcio no podía haber. Pero también estaban las personas del otro extremo, que era que se podía tener un divorcio. Y se podía tener un divorcio por cualquier, hermano, por cualquier razón. A su nombre. Entonces, entre estas dos posiciones, habían posiciones moderadas, habían posiciones intermedias, pero entre estas dos posiciones era una discusión. Entonces, hermano, lo que tenía que hacer Jesús era, hermano, explicar en qué categoría Jesús se ubicaba de las dos posiciones que habían en esa época. Y yo le pregunto a usted, ¿en qué categoría estaba Jesús? En la categoría que decía que si se podía divorciar por cualquier causa,
¿O estaba Jesús en la categoría de que no se podía divorciar? ¿En qué categoría cree usted que se encontraba Jesús? ¿Cuál era la posición de Jesús? ¿Cuál era la postura del maestro ante esta pregunta que le están haciendo? ¿Cuál era la postura de Jesús? Por eso el Evangelio de Mateo, que también recoge este mismo relato, da un poco más de detalles, porque dice que la pregunta que le hicieron a Jesús es que si le era permitido al hombre divorciarse por cualquier cosa o por cualquier causa. Con eso, hermanos, los fariseos lo que estaban haciendo era que estaban ya poniendo al Señor entre dos posiciones. Entre dos posiciones. Y solamente le estoy dando datos como introducción. Ya vamos a entrar a lo más fuerte. Número uno, decir no, y con eso negaba la ley de Moisés. O decir sí, pero si decía sí, era que sí podían divorciarse por cualquier causa, lo cual, hermano, no era algo que fuera muy bien recibido, sino solamente por un sector de la gente. Entonces, de una manera u otra, Jesús siempre se iba a ver en problemas, dependiendo qué es lo que Él le respondía a la gente. Eso es el sentido de la trampa que se esconde detrás de la pregunta. A su nombre, démele un aplauso al Santo de Israel en esta noche. Sí, ya vamos a llegar ahí, siervo. Pero entonces, hermanos, viene Jesús, y como Él siempre lo hacía en base a la sabiduría, ¿qué dice el versículo 3? Él respondió y les dijo, ¿qué les dijo Él? ¿Qué os mandó Moisés? O sea, en otras palabras, la pregunta que los fariseos le hacen a Jesús, Él la contesta con otra pregunta. Amén, hermanos. Vamos versículo a versículo para que no nos vayamos a confundir. Él la contesta con otra pregunta. Hay gente que dice, pero usted no me puede contestar con otra pregunta, usted respóndame la pregunta. Pero eso es mentira, hermano. Porque cuando usted le hacen una pregunta y si usted quiere responder con otra pregunta, usted bien puede. Y no está cometiendo ningún error. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús aquí, pues? Contestar con otra pregunta. ¿Va conmigo a la Biblia? Verso 3 dice, Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Entonces, ¿qué os mandó Moisés? Y quiero decirle que esta es una pregunta que está de más, porque la Escritura decía que sí, como le dije, se podía divorciar. Y por eso es que Jesús manda a los fariseos a la Escritura y les dice que les mandó Moisés. Aleluya. Y no es, hermano, aquí yo quiero que entienda esto. Mire cómo trabaja Jesús. Yo quiero que entienda estos elementos que le voy a explicar. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo Jesús a los fariseos? Verso 3. ¿Qué les mandó Moisés? ¿Qué le contestaron ellos? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. ¿Y qué sigue diciendo? Y respondiendo Jesús le dijo,
por la dureza de vuestros corazones escribió este mandamiento. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestros corazones Moisés escribió este mandamiento. Pero ¿qué sigue diciendo? ¿Qué dice? Pero al principio, ¿qué dice? De la creación, varón y hembra los hizo Dios. Mire qué respuesta la que Jesús da. Jesús, hermano, la pregunta que los fariseos le están haciendo es una trampa, porque ellos bien sabían que Moisés había escrito que podía darle carta de divorcio. Ellos estaban bien sabidos, pero van, dice la Biblia, a preguntarle a Jesús para tentarle, para probarlo, para que Jesús cayera en la trampa. Pero Jesús, con su sabiduría, hermanos, lo primero que hace es que les hace una pregunta y les dice: ¿qué os mandó Moisés? Hay tres elementos ahí. En primer lugar, Jesús les presenta lo que dijo Moisés. En otras palabras, la respuesta que Jesús les está dando no es Jesús quien se la está dando, sino Moisés. Amén, hermano. Ellos querían que Jesús les respondiera a su propia manera. No, Jesús le responde. Jesús no le responde. Quien le responde ahí es Moisés, porque Jesús le responde con otra pregunta. Y la pregunta es: ¿qué les mandó Moisés? No dijeron ellos: Moisés mandó que le diéramos carta de divorcio a la mujer y la despidiéramos. Bueno, ahí está la respuesta. Moisés les dio la respuesta. Entonces, ustedes saben lo que dijo Moisés. Entonces también les dice Jesús más adelante: pero ¿qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios, hermano, ahí en Génesis capítulo 2? ¿Qué dijo Dios ahí? Ahí sí, ahí mismo. ¿Qué dijo? Lo que usted leyó. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué dice? Y los dos serán una sola carne. Entonces Jesús, hermano, presenta lo que dice Moisés. Jesús presenta lo que dice el Padre. Pero dice Jesús: ahora escuchen lo que voy a decir yo. Hay tres elementos ahí, amén. Lo que dijo Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Que sí podía. Lo que dijo el Padre, que dijo Dios, que no se podía, amén. ¿Por qué? Porque el hombre se unirá a su mujer y serán. Ahora escuchen lo que voy a decir yo, dijo Jesús. Denle un aplauso al Señor en esta noche. Ahora, ¿cuál fue la posición de Jesús en este tema? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Alguien que vaya conmigo a Mateo capítulo 5 versículo 27. Mateo 5, 27. ¿Alguien está conmigo? Mateo 5, 27. ¿Alguien está conmigo? Dice la palabra. Está ahí, hermano, con la Biblia. Yo quiero que vaya con la Biblia en esta noche. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero ¿qué dice el 28? Pero yo, ¿quién es yo? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Pero escúchenme lo que yo voy a decir, dijo Jesús. O sea, ya saben lo que dice Moisés, ya saben lo que dijo Dios al principio. Ahora escúchenme a mí. ¿Qué dice el verso 28? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su. Y de ese adulterio es el que menos se habla en la iglesia. A su nombre. Se habla del adulterio, hermano, físicamente, de que allá se fueron a ver y hicieron todo. Pero del adulterio que cometemos dentro del corazón, ahí nos quedamos quietos. Somos buenos para juzgar a aquel que cayó, pero hay un montón de adúlteros a su nombre que, teniendo a su esposa también con su mirada, adulteran delante de la presencia de Dios. Y eso no fue mandamiento de hombre, eso lo digo yo, dijo Jesús de Nazaret.
Alaba lo que Él vive. A su nombre. Entonces, lo que contestaron los fariseos, dice, entonces viniendo los fariseos, que conocían bien la palabra, y les responden en el versículo 4, Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidieron, contestaron ellos. ¿Qué les dijo Jesús? ¿Mentiroso les dijo Jesús? No, ¿verdad? Estaban en lo correcto. Ellos sabían, hermanos, lo que decía la ley. Ellos sabían lo que Moisés había escrito. Entonces la pregunta que le hacen es para hacer caer a Jesús en la trampa. No era una pregunta sana, hermano. Por eso, hermano, cuando se le acerque una hermana o un hermano a preguntarle que un tema que no está en discusión, esa pregunta es para tentarle a usted y para provocarlo. A su nombre. ¿Tiene gozo en esta hora? Muchas preguntas que nos hacen es para tentarnos, hermanos, para probarnos. Muchas preguntas que nos hacen a nosotros son preguntas como una trampa. Mi alma alaba al Señor. Entonces Jesús no les dijo a ellos mentirosos. Estaban en lo correcto. Ahora, ya que Jesús les contesta la pregunta, ahora viene la enseñanza. La enseñanza que Él quiere dar. La enseñanza que Él quiere explicar sobre este tema. Y esto, hermano, es igual a la palabra que leímos ahí en el Mateo 5:27, que habla del sermón del monte. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Léame el verso 5. Marcos 10:5, ¿qué dice? Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, escribió este mandamiento. ¿Por qué escribió ese mandamiento Moisés? Por la dureza de qué? Del corazón. Dice, verso 5, y respondió Jesús, les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Qué quiere decir la palabra dureza de vuestro corazón? ¿Qué quiere decir de que Moisés escribió ese mandamiento por la dureza? La dureza quiere decir obstinación. En otras palabras, Moisés escribió ese mandamiento por la obstinación de ustedes, porque son obstinados. Por eso lo escribió Moisés. ¿Cuántos matrimonios, cuántos hombres obstinados hay en el matrimonio? ¿Cuántas mujeres, hermano, llenas de obstinación en el matrimonio? Duras de corazón, duros de corazón. Entonces, por esa dureza, por esa obstinación, es que Moisés escribió ese mandamiento, que el hombre le podía dar carta de divorcio a la mujer y despedirla. Por eso dice Jesús, los fariseos le dicen, no, Moisés mandó que le diéramos que está bien, mandó Moisés, pero ¿por qué? Por la dureza de ustedes, por la dureza del corazón de ustedes. Por eso lo hizo Moisés. Esa es la ley donde Moisés había dicho que el hombre podía divorciarse. Y esa ley, hermanos, no la escribió Dios, la escribió ¿quién? Moisés. ¿Y para qué la escribió? ¿Para qué la escribió? Dijo Jesús. Para ustedes, por lo obstinados que son ustedes. Pero ¿de qué dureza está hablando aquí el Señor? ¿Pero de qué obstinación está hablando Jesús? Amén, hermanos.
Jesús está hablando, hermano, de la obstinación que el ser humano presenta. Se lo voy a volver a repetir. Jesús está hablando de la obstinación, de la dureza del corazón que el ser humano presenta cuando, hermano, se encuentra en conflicto dentro del matrimonio. ¿Entiende lo que le digo? Y quiero decirle que realmente, hermano, todo matrimonio siempre enfrentará algún nivel de conflictos. Todo matrimonio siempre enfrentará algún nivel de conflicto. Y no es, hermano, porque un matrimonio tenga conflicto, no es que ese matrimonio va a fracasar. ¿Entendió lo que le dije? Porque si fuera así, entonces, hermano, todos los matrimonios fracasarían. Porque todos los matrimonios tienen conflictos. No sé si usted está aquí o está allá. Pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un matrimonio que tiene conflictos y sale adelante con el matrimonio que también tiene conflictos pero no sale adelante? ¿Cuál es la diferencia? No dialogan. No dialogan. Depende de la actitud de cada uno de ellos. No son honestos. Amén, hermanos. No son honestos, le dije. Por eso hay mujeres obstinadas dentro del matrimonio. Por eso es que el marido pasa peleando con ellas, porque no son honestas. Le alaba en esta hora. Mujeres que le están pagando mal al marido bajo, gloria al Señor, y todavía se presentan delante del marido, del esposo, como la santa paloma, como la mansa paloma, como que no ha hecho nada. No hay honestidad. Otro elemento es que no hay humildad en el matrimonio. Si hubiera honestidad, si hubiera humildad, como dijo usted, siervo, si hubiera diálogo, entonces a eso se le llama obstinación. Y por ese sinnúmero de cosas es que Moisés escribió ese mandamiento, por la obstinación de ellos. Uno de los elementos que hay muchos matrimonios obstinados aún en esta casa y en muchas iglesias, ¿sabe cuál es? Pregúnteme cuál es. Uno de los elementos es no, hermano, saber reconocer sus errores. Mire, cuando una pareja de matrimonio, tanto el hombre como la mujer, son obstinados, que se le quede esto lo que le voy a decir. Cuando una pareja, hermano, son obstinados y en lugar de colaborar, los problemas van creciendo y creciendo, vienen las amenazas. Y cuando le hablo amenaza, no es de esos hombrecitos y de esa mujercita que me voy de la casa. A su nombre. Usted no me quiere. No. Cuando le hablo de amenaza, le estoy hablando de amenazas de muerte. Y ya se han dado, hermano. Le alaben esta noche. Le estoy hablando de amenazas, hermano, de muerte. Hay violencia física, violencia psicológica, ¿cómo le llaman? Amén, hermanos. Son tan obstinados, duros de corazón. Los problemas van creciendo, van creciendo.
hay amenaza física, hay maltratos, etcétera. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios que un matrimonio esté viviendo en condiciones como esta? Le pregunto a usted en esta noche. No, sea honesto y honesta. ¿Es la voluntad de Dios que un matrimonio siga viviendo en estas condiciones? ¿Por qué? Porque hay mucha obstinación, porque hay mucha dureza de corazón. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche o su mente está confundida. Diga conmigo obstinación. Diga conmigo dureza de corazón. Le pregunté, ¿es la voluntad de Dios que un matrimonio esté viviendo en estas condiciones como estas que le mencioné? Donde una mujer amanece toda trompeada, va al trabajo toda moreteada, va bajo amenaza por el celular. En vez de recibir un mensaje de amor de su esposo, lo que recibe es: te voy a matar a tu familia, voy a matar a tus hijos. ¿Usted cree que es bonito estar viviendo bajo esas circunstancias? Le pregunto en esta noche, mujeres que están aquí, ¿cuántas de ustedes el marido las ha golpeado? ¿Usted cree que es bonito eso? ¿Cuántas de ustedes el marido las ha humillado? ¿Tiene gozo en esta hora? ¿Cuántos de ustedes el marido las ha amenazado? Y dice: si me haces eso te voy a matar. Ya te lo dije, ya te amenacé, ¿Le alaba en esta hora? ¿Cree usted, hermano, que es la voluntad de Dios que usted siga viviendo en esa condición? Lógicamente no es la voluntad de Dios. Y como no es la voluntad de Dios, ahí fue donde Moisés dijo: es mejor permitirle que haya divorcio y que no vaya a suceder una tragedia mayor. ¿Entiende lo que le digo? Porque eso dice Moisés, de divorciarse, eso puede ser un cálculo menor, pero lo peor puede venir. Y para evitar una tragedia mayor, mejor mandar a la papa, darle una carta de divorcio, ya no la maltrates. A su nombre. Hay hermanos dentro de las iglesias, como son tan insensatos que a nosotros los pastores no nos dicen nada, pero le cuentan a otros lenguetudos por ahí. Y van allá donde el hermano y le dice: mire que estoy pasando problemas con esto. ¿Me podría divorciar yo de mi marido? Y el insensato le dice: aguante ahí. Mire que las otras veces me agarró del cuello y dijo que me iba a colgar de un lazo. Órele a Dios. ¿Cómo que órele a Dios? ¿Es la voluntad de Dios que una mujer esté sufriendo ahí? ¿Tiene gozo? ¿Es la voluntad de Dios que una mujer le pague mal a su marido? ¿Es la voluntad de Dios? Le pregunto. Que el marido viene, hermanos, con gran alegría del trabajo, y la vieja se anda viendo, revolcándose por todos lados. Y como que no ha pasado nada. Ya veniste, amor, del trabajo, y se viene a ver con otro. Como que no ha pasado nada. ¿Cómo que no ha pasado nada? Entonces le dice el hermano: mire, no se divorcie, porque si se divorcia va a sufrir usted, va a sufrir su marido y van a sufrir sus hijos. Y ahí está ella aguantando, y ahí está él aguantando. A su nombre sea la gloria.
Es que el divorcio daña a la pareja. El divorcio daña a los hijos. ¿Es cierto o es mentira? No, le pregunté, ¿el divorcio daña a la pareja? ¿Es cierto o es mentira? Es cierto. El divorcio daña a los hijos. ¿Es cierto o es mentira? Es cierto. El divorcio daña. Pero a veces el no divorciarse daña mucho más. Le dije, el no divorciarse daña mucho más. Pensando en eso, es que Moisés dijo, ustedes son demasiado obstinados. Ustedes son demasiado duros de corazón. ¿Qué dice el verso 6? Marcos 10, capítulo 10, verso 6, ¿qué dice? Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Es decir, ¿qué quiere decir ahí? Que la idea original de Dios para el matrimonio, hermano, es que no haya separación. La idea original de Dios para el matrimonio es que el que se casa, se casó para toda la vida y no debe separarse nunca. Pero hay una excepción. Yo no sé si usted me está entendiendo. O sea, el plan de Dios, el plan original desde el principio, es que el matrimonio fuera para toda la vida y que no hubiera separación. Porque aquel día le explicaba que Dios hizo al hombre y le hizo caer un sueño profundo porque miró que estaba solo. Y dice que cuando estaba anestesiado Adán, el Señor le sacó unas costillas y de esa costilla formó a la mujer. Aleluya. Y cuando formó a la mujer, Adán se despertó. Y esto es parte mía lo que le voy a decir, no dice la Biblia, pero de repente Adán se levantó con algún dolorcito por ahí, dijo, me hace falta alguna costilla, dijo. Y miró a la mujer, ve, allá está, dijo. Ya la encontré. Amén, hermanos. Hay quienes les hace falta la costilla y todavía no la han encontrado, aleluya. Alábale que Él vive. A su nombre. Y hay quienes que ya encontraron la costilla, pero no la cuidan, la maltratan. Le alaba en esta hora. Hay quienes que encontraron la costilla, pero todavía, hermano, la miran mal. Yo sé que cuando usted salga, hermano, me va a echar chispas, hermano, con esto que le estoy diciendo. Amén, hermano, amén, hermano Luis. Entonces, hermano, la norma general es que el que se casa, se casó para toda la vida, no debe separarse nunca. Pero la Biblia dice que hay una excepción. Y la excepción es, hermano, cuando se comete infidelidad. Y en eso somos claros. Tenemos una postura clara, porque no lo invento yo, lo dice la Biblia. Somos claros ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué si Jesús está diciendo que el plan de Dios era que solo hubiese hombre y mujer, que los que se casan llegan a ser una sola carne, y que lo que Dios, hermano, juntó no lo separa el hombre? Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio Dios lo estableció. No lo estableció el hombre, lo estableció Dios. Pero la pregunta es, ¿para qué lo estableció Dios? ¿Para qué estableció Dios el matrimonio? El matrimonio Dios lo estableció, hermano. Alguien que me busque 1 Corintios 7.
no sé, hermano, pero yo quiero. 1 Corintios capítulo 7, verso 1 al 5. ¿Lo tiene mano Harold? Me gusta mano Harold, ¿qué? 1 Corintios 7, 1 al 5. ¿Qué dice? ¿Lo tiene Harvey? 1 7, 1. Sí. En cuanto a las cosas de que se me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros unos, para que no se os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. A su nombre, denle un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Entonces, el matrimonio, hermano, escucha bien lo que le voy a decir. Dios lo estableció para preservar, dice el apóstol Pablo, la pureza sexual de las personas. Donde ahí lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 1 al 5. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, hermano, que el matrimonio tiene como finalidad preservar la pureza sexual de las personas. Eso lo dice el apóstol Pablo. Amén, hermano. Todo ser humano tiene impulsos sexuales, hombres y mujeres. Le alaben esta noche. Todo ser humano tiene impulsos sexuales. Así que usted no me venga a decir que no tiene un impulso sexual, porque eso es mentira. Yo en el grupo, en el discipulado que estoy compartiendo, les explicaba a algunos hermanos que algunos jóvenes dicen: es que, pastor, no aguanto esto. No aguanto esto. Ayúdame a orar, pídale a Dios que me quite esto, este deseo sexual. A su nombre. Quiere que le pida a Dios que le quite el deseo sexual que el hombre y la mujer tienen. Y yo le pregunto, ¿quién le puso ese deseo sexual, pues? ¿Fue el diablo, fueron los ángeles o fue Dios? Yo que lo noto bien asustado, hermano. ¿Quién le puso ese deseo sexual? Fue Dios, hermano. Usted no le puede decir a Dios: Señor, te pido que me quites el hambre, porque mucha hambre me da. Porque va a decir Dios: este hijo mío anda topado, ¿cómo le voy a quitar el hambre? Se va a morir. Entonces, ¿cómo le vas a pedir que te quite a Dios el apetito sexual si Él te lo puso? Porque tienes que pedirle a Dios que te provea los medios para saciar ese deseo sexual en el ámbito correcto. Aleluya. Hablar de estas cosas, hermano, la gente se pone un poco ahí asustada. Aleluya. ¿Qué está diciendo el pastor? Pero no le pidas a Dios que te quite eso. ¿Cuál era la finalidad? Dijimos conservar la pureza sexual. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una infidelidad? Le pregunto en esta noche a la iglesia: ¿qué sucede cuando hay una infidelidad? Cuando hay una infidelidad, es la pérdida de la pureza sexual. Cuando hay adulterio, se perdió la pureza sexual en el matrimonio. Se perdió la pureza sexual porque hubo una infidelidad, hubo adulterio. A su nombre. Y no es que el día de mañana usted va a venir: pastor, mire que me peleé con mi mujer,
gloria al Señor, y que esa doña no me cocina bien y cositas así, y me voy a divorciar porque ya tengo una cordera ahí por escogida. No, Señor, no es así. Ya consiguió corderita, dice. Varón que estás aquí, hay que luchar por tu matrimonio. Mujer que estás aquí, tienes que luchar por tu matrimonio. Pero no tienes que salir corriendo a la primera que sucedió algo. Tenemos que luchar, hermano. ¿Quién dijo que no habían problemas en los matrimonios? Claro que los hay. ¿Quién dijo que no habían algunas diferencias? Claro que las hay. Amén, hermanos. Pero todo lo podemos en Cristo Jesús. Cuando hay voluntad, cuando somos honestos, cuando hay humildad, cuando hay diálogo, alábale que Él vive, podemos mantener esa unidad en el matrimonio. Mano Cecilio, ¿cuántos años de casado? 30 años. Mano Luis, 43 años. Mano Vitalino, 40 años. Hermano, ¿se puede o no se puede? Le pregunté, ¿se puede o no se puede? Entonces deje de ser tan obstinado y tan duro de corazón y cedamos, hermano, el uno al otro. Y no esté tan confiado que porque tenga 43 años también no puede haber un quiebre, hermano. Así la esposa lo dijo aquel día que la cuenteaban, va. Pero el problema es, hermano, como explicamos el otro día, que había un protocolo en ella. A su nombre. Y cuando no tenemos protocolo, mire, todo está abierto. Entre papá, entre mamá. A su nombre. Pero mire que cuando hay confianza, el hermano Luis ya lo sabía. ¿Por qué? Porque ella ya le había dicho. Mire. ¿Se imagina? Entonces, ¿usted cree que porque tiene 40, 30, 43, 50 años, usted cree que el enemigo no puede venir sigilosamente y atacar? Claro que puede. El problema es que no se lo vamos a permitir. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Yo quiero que nos vayamos claros de aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios desde el principio? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no haya separación, que no haya divorcio. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios desde el principio? Que el hombre y la mujer sean uno, una sola carne, que dejen a su papá y a su mamá y se una el marido a su mujer y la mujer a su marido, vayan y disfruten y sean una sola carne, luchen y peleen. Amén, hermanos. Hay que luchar por un perdón, hay que luchar por una reconciliación. Pero para luchar por un perdón, para luchar por una reconciliación, hermano, no hay que ser tan obstinados. Hay que ser humildes, honestos. Se lo vuelvo a repetir. Hay que dialogar. Si usted escudriña los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que son los que hablan de divorcio, los tres, hermanos, evangelios tienen posturas diferentes. Por ejemplo, Marcos dice una cosa, Mateo dice otra y Lucas dice otra. Es decir, que no se ponían de acuerdo no se ponían de acuerdo cuál era la posición que la iglesia iba a tomar en cuanto al tema del divorcio. Por ejemplo, el énfasis del evangelio de Marcos es que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, y ahí muere. Amén, hermano. Pero el énfasis, hermanos, de Mateo dice, está bien que no se divorcien a menos sea por infidelidad. ¿Está viendo? Está viendo que las posturas son diferentes. La postura de Marcos es,
No, que no se divorcien y ahí muere. Pero la postura de Mateo es, gloria al Señor, que no se divorcien, pero si hay infidelidad, hay un espacio ahí para que pueda haber un divorcio. Ahora, no es que usted de repente va a decir, ya me divorcié, y va a andar como un lunático ahí buscando mujer por todos lados, tirándole piropos a una y tirándole a otra, y la que me salga, gloria a Dios, y cuál será, y con aquel relajo. No, siéntese, pide a Dios dirección, no ande con esas locuras. Usted es un hombre y una mujer de Dios. Amén, hermanos. Entonces sentémonos con Dios, si es la voluntad de Dios. Y si no es la voluntad de Dios, hermano, dígale al Señor que lo deje eunuco a su nombre. ¿Y cree usted que Dios no puede hacer eso? ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermano Cecilio? Quisiera, dijo Pablo, que todos fueran como ¿quién? Como yo, dijo, que se quedaran solterones. Pero yo tengo continencia, porque es un don de ¿quién? Es un don que Dios se lo había dado. Pero dice el apóstol Pablo, pero si usted, papá, no tiene continencia, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cásese. Amén, hermano Graciano. Dele un aplauso al Señor, hermano. Y en el caso del Evangelio de Lucas, Lucas tenía bastante influencia del apóstol Pablo. Como lo dije en Corintios, Pablo dice, quisiera que fueran como yo, que se quedaran solteros. Pero decía el apóstol Pablo, cada uno tiene su don. Pero entonces la línea de Lucas es que todos se queden solos. La línea de Lucas es lo que dijo Jesús. El que no dejare padre, madre, esposa, hijo, no es digno de mí, dijo Jesús. Esa era la postura de Lucas. Ahora, ya para concluir y para terminar, le pregunto a usted en esta noche, amada iglesia, seamos sinceros, ¿qué es lo más importante para usted? Yo le dije que no estábamos delante de un Sanedrín ni delante de fariseos, estamos delante de gente de Dios. ¿Qué es más importante para usted? ¿El matrimonio o la vida del ser humano? ¿Qué es lo más importante? O le pregunto, ¿qué es más importante? ¿El día sábado? ¿El día de reposo? ¿O el Señor que hizo el día de reposo? ¿Qué es más importante? ¿El matrimonio o la persona? Alguien que me conteste con autoridad. ¿El divorcio, el matrimonio o la persona? La persona. Amén, hermanos. Mire, usted me puede decir, pastor, ¿cuál es la postura del Ministerio Refugio Celestial? ¿Cuál es la postura que tiene la Iglesia Refugio Celestial? Ahorita se la voy a decir. La postura de nuestra iglesia es, hermanos, considerar el matrimonio como un vínculo sagrado e indisoluble que no se puede romper. Esa es la postura de la iglesia. Considerar el matrimonio como un vínculo sagrado, indisoluble, pero también aceptar la separación física solamente en casos extremos de peligro y de abuso, como ya se lo había explicado. Esa es la postura de la iglesia. Y usted quiere dar argumentos, usted puede dar los argumentos que quiera, pero nosotros tenemos nuestros argumentos, tenemos nuestras bases.
Hay un hombre, había un pastor de las Asambleas de Dios que la mujer le fue infiel. Pues no hubo perdón, la mujer se le fue, quizás la quería perdonar, pero ella dijo no. Entonces el concilio de las Asambleas de Dios lo llamó y le dijo: mire, si usted quiere servir a Dios, lo va a hacer solterito. Pero si usted se quiere volver a casar, cásese. Pero a servirle a Dios nunca más va a poder servirle. 20 años y todavía el hombre está ahí esperando. Y llevan siempre al concilio ahí el debate y nunca le dan una respuesta. Amén, hermano. ¿Usted cree que esa es la voluntad de Dios, hermano? No, Señor. Por eso tenemos que tener posturas claras. ¿Cuál fue la postura de Dios en el principio? Que sean uno y que no los separe nadie más. ¿Cuál era la postura de Moisés? ¿Cuál fue la postura de Moisés? Que le diera carta de divorcio. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Cuál fue la postura de Jesús? El que codició con sus ojos ya cometió adulterio. O sea que la gente dice: estamos en la gracia y que en la gracia todo es permitido. No, mire ahí lo que dice Jesús. El que ya miró, el que deseó con sus ojos, ya cometió adulterio. No es necesario que lo vaya a realizar allá, no, ya adulteró con sus ojos. Eso es la postura de Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Póngase de pie en esta noche. Póngase de pie en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido compartir a tu pueblo, Señor. Ayuda.